Muy buenas tardes, chicos. Vamos a resolver circuitos en nodos. No nos salieron algunos ejercicios ayer, seguramente fue por un mal typeo en la calculadora. Hoy lo vamos a volver a hacer. Esta vez yo lo voy a realizar. Bueno, tenemos un circuito en RC, eh, nos pide hallar el equilibrio de potencia. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, nos da el circuito, nos dan los datos y lo primero que tenemos que hacer es llevar estos datos de este plano de tiempo a un plano fasorial. Entonces, todo lo que tenga acá lo llevo al plano fasorial. Entonces, acá tendría, bueno, lo vamos a escribir a mano. Para este de acá, ya. Esto de acá lo vamos a llevar al plano de tiempo. Plano, ahí le colocan plano de tiempo, perdón, plano fasorial, fasorial. Bueno. Esto de acá, entonces, al plano fasorial sería igual a esto mismo escribimos lo que tenemos acá antes del seno, escribimos esos 200 raíz de 2 y si nos da un ángulo lo escribimos. Aquí en este caso tenemos ángulo de 30, entonces aquí le ponemos 30 grados. Listo. Ahora, esto de acá lo dividimos entre la raíz de 2, eso dividido entre la raíz de 2. Listo, entonces el plano, para llevar el plano fasorial me dice que escriba esto mismo y si tiene ángulo de 30 lo escribo acá y luego eso divido entre la raíz de 2. Como tengo raíz de 2, puedo simplificar. Simplifico entonces este con este acá y me queda 200 con el ángulo de 30. Entonces voy a tener 200, ese es mi radio, este es mi radio 200 y mi ángulo es de 30. Listo. Para la frecuencia no hago nada, para esto de acá tampoco hago nada, lo único que puedo hacer acá es reescribirlo de otra forma. Esto va a ser el plano fasorial, esto sería ZR1 igual a un ohmio. Listo. Lo mismo para este de acá, sería ZR2 igual a 2 ohmios. Listo. Para la inductancia, entonces aquí tendría otra vez ZL. Bueno, la inductancia no es más que aplicar esta formulita que es J 2pi por F por la inductancia. Entonces aplicamos esa formulita. La J la dejamos tal cual ahí, no tocamos en nada. 2pi por la frecuencia me dice que es de 50, entonces 50 coloco por acá. Eso por la inductancia que es esta cantidad, aquí sin milihenrios, entonces este mili es por 10 a la menos 3. Copio tal cual, 3,18, eh, 30, 3,1830 por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3. Y calculo. Esto lo meto en la calculadora, entonces voy a tener 2 pi por 3 por 50 por 3,1830 por 10 elevado a la menos 3. Listo. Me da 0,9999, entonces yo lo puedo redondear directamente a 1. No nos olvidemos del J que teníamos acá. J1 sería. Pero 1 por J sigue siendo J, entonces J nomás. Lo mismo hago con este de acá. Aplico la formulita Z del condensador. Entonces va a ser igual a, aquí es menos J. Eso dividido entre 2 veces pi por la frecuencia por el condensador. Ese J lo dejo ahí tal cual, ese menos J se queda ahí y acá escribimos. Entonces aquí tendría 2pi por la frecuencia que es de 50
por el condensador que es 1591,55 microfaradios. Ese micro se escribe por 10 elevado a la menos 6. Tengan mucho cuidado con esto acá. Algunos no lo escriben, se olvidan y ya desde entrada, desde ahí va a estar mal su ejercicio. Entonces meto todo esto en la calculadora y voy a tener, escribo ese menos, o si quieren no lo escriben, yo le voy a poner menos. Aquí se sobreentiende que hay un uno, esa J no la toco, pongo el uno, eso dividido entre lo que tengo abajo. Y lo que tengo abajo es 2 pi por 50 por 1591,55 por 10 elevado a la menos 6. Listo. Entonces tengo menos 1,92. El resultado de todo esto de acá me dio menos 1,999, que redondeado es 2. Entonces voy a tener acá menos J2. Me dio menos 2 en la calculadora y ese J lo vuelvo a copiar ahí nomás. De preferencia el J se pone delante del número, así es como lo hace el ingeniero. Bueno, una vez hecho eso, vamos al paso número 2. Tenemos que calcular eh, los nodos, el voltaje en cada uno de los nodos. Bueno, este de acá va a ser mi nodo de referencia, ya saben por qué, porque es el que tiene mayores elementos. Este y este están conectados en este punto y tiene el voltaje, ¿no? Entonces este va a ser mi nodo de referencia. Este voy a llamar nodo cero, va a ser igual a cero. ¿Listo? Este entonces mi voltaje del nodo cero va a ser igual a cero, ¿no? Este acá va a ser mi nodo, voy a llamar nodo uno. Nodo uno, este acá va a ser mi nodo número 2 y este acá va a ser mi nodo número 3. Listo, ya no tengo más nodos. Entonces este acá nodo uno, nodo 2 este acá y nodo 3 este acá. Ya saben por qué. Porque dentro de medio de los elementos colocamos los nodos. Bueno, entonces veo el sentido que tiene este de acá. Va de negativo a positivo, entonces va a ir en este sentido. Ahí esa va a ser la intensidad del voltaje. Entonces, como está yendo en ese sentido, también mi resistencia que vaya en ese mismo sentido, pues, que siga ese mismo sentido, así, ¿no? Entonces, esto va a ser la intensidad de la resistencia número uno. Listo. Ahora, en esta parte de acá, yo les dije que trabajen de esta manera, que vaya así. Ya les expliqué en clase. Esto va a ser la intensidad de la inductancia. Ya saben por qué. Porque yo quiero que esto sea positivo y esto sea negativo. Y que esto no me salga negativo. Porque si quiero que salga esto negativo, apunto para allá arriba. Bueno, entonces, y este de acá que vaya para este lado de acá. Listo. Entonces, este entra, este y este sale. Este va a ser la intensidad de la resistencia número 2. Y aquí tuviera la intensidad del condensador, ¿no? Intensidad del condensador. Listo, ya están todas mis intensidades. Entonces hago sumatoria de las intensidades igual a cero. Igual a cero. Entonces, en este nodo de acá, tengo que trabajar el nodo donde tenga mayores elementos. Este ya lo hice cero, entonces el que tiene más elementos es este. Este tiene uno, 2 y 3. Ven ahí. Este solo tiene 2, este también solo tiene 2, entonces este de acá. ¿Quién está entrando ahí? Está entrando la intensidad de la resistencia uno. Entonces aquí coloco que está entrando la intensidad de la resistencia uno. Intensidad de la resistencia uno. Eso va a ser igual a lo que están saliendo, que es este y este. Que está saliendo la intensidad de la inductancia más la intensidad de la resistencia 2, ¿no? Intensidad de la inductancia y la intensidad de la resistencia número 2.
Listo. Y esto va con un puntito aquí en la parte de arriba. Con un puntito ahí en la parte de arriba. Listo. Ya. Ahora tengo que reemplazar lo que equivale cada uno. Ya. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a reemplazar. Aquí vamos a poner esto. Va a ser igual a esto más esto. Aquí es negativo. Aquí también es negativo. Y aquí también es negativo. Listo. Entonces solamente reemplazamos acá. La intensidad de la resistencia 1. A ver, ya le dije yo. Eh, la puntita menos la cabeza, ¿no? Entonces, ¿quién está en los pies? Está voltaje del nodo uno. Aquí entonces pongo voltaje del nodo uno. Voltaje del nodo número uno. Voltaje del nodo uno. Y en la cabeza está voltaje del nodo número 2. ¿Entre quién está en el medio? La resistencia número uno, ¿no? Pero aquí que en plano fasorial sería ZR1. Una vez que convertimos esto, ya no trabajamos con esto nomás va a ser. Entonces aquí es ZR1. Listo. Acá lo mismo, la intensidad de la inductancia acá, lo que están en los pies y lo que está en la cabeza. Va a ser voltaje de N2 menos el voltaje de N0. Y sobre la inductancia, que sería ZL, ¿no? ZL. Listo. Vamos con esta parte de acá, con la resistencia 2. Sería este menos este acá. Voltaje del nodo número 2 y voltaje del nodo número 3. Y ahí todos llevan un puntito. Puntito, 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 puntito y puntito. Y acá es ZR2. Listo, ahora reemplazamos lo que equivale cada uno. Voltaje del nodo uno. ¿Será que lo conozco? A ver, me fijo, pues. Aquí el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente va a ser igual al positivo, ¿no? Voltaje del nodo número uno, voltaje del nodo número uno menos el voltaje del nodo cero. Menos el voltaje del nodo número cero. Listo, el voltaje del nodo cero, eso es cero. Entonces tengo que el voltaje del nodo número uno va a ser igual al voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente es este de acá, que es 200 tanto. Entonces conozco este datito. Voltaje nodo uno es igual a 200 con un ángulo de 30. El radio es de 200 y el ángulo es de 30 grados. Listo. Entonces conozco este dato. Es el único que conozco, es la única fuente que tengo. Listo, entonces este dato va a ser, reemplazo por acá. Uy, caramba. Eso va a ser igual. Aquí negativo, negativo, negativo. Ya. Voltaje del nodo uno ya dijimos por acá. El voltaje del nodo uno es 200 con el ángulo de 30. Entonces aquí ponemos 200 y el ángulo de 30. Voltaje del nodo número 12 no lo conozco, entonces pongo voltaje del nodo número 2. Listo. Voltaje del nodo número 2 que tampoco lo conozco. Voltaje del nodo número cero, eso es cero. Aquí está. 0. Voltaje del nodo número 2 que no lo conozco. El voltaje del nodo número 3 que tampoco lo conozco, entonces voltaje del nodo número 3. Listo. Ahora reemplazo sus elementos. ZR1 vale 1. ZL, eso vale J. ZR2, eso vale 2. Listo. Ya. Entonces, uno dividido entre todo esto, me sale lo de arriba nomás. Entonces, aquí voy a tener 200 ángulo de 30
menos voltaje del nodo número 2. Menos igual. Ya, entonces aquí me va a quedar voltaje del nodo número 2. Puntito. Acá me va a quedar voltaje del nodo número 2 dividido entre J, ¿cierto? Ya, esta J que yo tengo acá, yo la puedo pasar arriba tranquilamente. ¿Cómo se hace eso? Si aquí tengo J que está con positivo por aquí adelante, si nos fijamos, aquí tiene positivo. Si yo lo quiero pasar esto en la parte de arriba para que vaya aquí arriba, aquí va a cambiar el signo. Solamente de la J. Si aquí hubiera un número, ese número se queda tal cual. No se queda abajo nomás. Solamente la J es la que pasamos arriba. Entonces yo lo quiero pasar arriba a la J, entonces va a subir con menos J. Listo, menos J. Eso multiplicado por el voltaje del nodo número 2. Eso de ahí, voltaje del nodo número 2. Listo. Ahora esto de acá, si quieren lo dejan ahí nomás o si quieren este 2 lo distribuyen para este y para este término. Yo lo voy a distribuir a ver qué sucede. No, mejor lo dejo ahí nomás. No, no afecta en nada. Más, aquí tengo voltaje del nodo número 2. Voltaje del nodo número 2 menos el voltaje del nodo número 3. Listo, eso dio entre dos. Ahí nomás lo dejamos, no estamos tocando nada de eso. Listo. Ahora, esta es una ecuación que tiene dos incógnitas, no se puede resolver, entonces tengo que ver una ecuación donde tenga las mismas incógnitas para resolver. Si yo veo este punto, tendría de incógnita este de acá. Si hago mi estudio, tendría este y este, lo que no me sirve, ¿no? Bueno, si yo veo este punto, tendría este con este, ¿no? Si yo veo este punto de acá, tendría este con este de acá. Lo que sí me sirve este punto, porque este punto me relaciona el nodo 3 con el nodo 2, y es lo que yo estoy necesitando, una ecuación que tenga nodo 2 y nodo 3. Entonces, por acá hago mi estudio. Vamos a hacer, a ver, aquí sí. En el nodo número 3 está entrando la intensidad de la resistencia 2 y está saliendo la intensidad del condensador. Entonces, si quieren, acá le ponen ustedes nodo 3, nodo 3. En el nodo 3 está entrando la intensidad de la resistencia 2 y está saliendo la intensidad del condensador. Eso es lo que le vamos a colocar. Intensidad de la resistencia 2 y la intensidad del condensador. La intensidad de la resistencia 2 ya la tenemos acá, es esto. Y esto era esto, ¿no? Entonces vamos a copiar, porque es lo mismo, ¿no? Entonces copio mi chanchillo, ahí lo tengo. Y eso va a ser igual, me dice. Eso va a ser igual a la intensidad del condensador. Me fijo, la intensidad del condensador es la punta menos la cabeza, ¿no? Entonces va a ser voltaje del nodo 3 menos el voltaje del nodo 0. Entonces acá pongo la línea. Ya. Va a ser voltaje del nodo número 3. Voltaje del nodo 3. Eso menos el voltaje del nodo 0. Eso dividido entre el ZC, el elemento ZC. ¿Y ZC cuánto vale? Vale menos 2J. Entonces aquí le ponemos menos 2J. Menos J2, ¿no? Menos J2. Listo. Ahora esto de acá se anula porque es cero.
Se anula ese de ahí. Se hace cero. Entonces, ¿qué me queda? Voltaje del nodo, esto nomás, ¿no? Reescribo. Ya miren, acá también tienen dos, aquí tienen dos. Se pueden eliminar. Este de acá se puede eliminar con ese 2. Entonces me queda solamente lo de arriba con esto dividido. Ya. Y reescribimos la ecuación. Tendría voltaje del nodo número 2 puntito, menos el voltaje, menos el voltaje del nodo número 3. Eso va a ser igual al voltaje del nodo número 3, ¿cierto? Voltaje del nodo número 3. Ahora yo le dije que este menos, si esta J, si yo la quiero pasar arriba, aquí va a cambiar su signo. Noten que aquí está trabajando con más. Y si yo lo quiero pasar arriba, va a trabajar con el signo opuesto en esta parte, no en el exponente, en esta parte. Bueno, entonces aquí va a ser más J, más J. Y listo. Y ahora acá ustedes escogen cuál despejar. En clase habían escogido despejar esto, entonces lo vamos a hacer lo mismo que en clase, vamos a despejar el voltaje del nodo número 2. Esto, despejamos entonces el voltaje del nodo número 2. Voltaje del nodo número 2 va a ser igual a esto, ¿no? Voltaje del nodo número 3, esto pasa con positivo ahí, más J, voltaje del nodo número 3. Listo. Ahora, esta ecuación voy a llamar ecuación 2 y esto que tenía antes voy a llamar ecuación 1. Y por acá pongo, eh, por aquí colocamos en texto, reemplazo la ecuación 2 en la ecuación, ay caramba, en la ecuación 1. Entonces vamos a reemplazar este valorcito en todo ahí. Ya. Entonces vamos a reescribir esto de acá, esto se va a volver a copiar tal cual. Ya, ahora aquí, que es voltaje del nodo 2, eso reemplazo en esta parte. Entonces, esto me lo traigo más para acá. Y ese que es voltaje del nodo número 2, ahora va a valer esto de acá. Entonces nos lo traemos. Esto nos lo traemos. Y copiamos ahí. Pero aquí tiene un negativo. Entonces, como tiene un negativo, ese negativo va a multiplicar a este y a este. Entonces, aquí era positivo. Imagínense que aquí hay un paréntesis, ¿no? Porque todo esto es el voltaje del nodo número 2. Entonces, este va a multiplicar a este que es positivo y a este. Entonces, por obvias razones, este acá también va a ser negativo. Y caramba, se me fue. Ya. Entonces, estamos diciendo que este de acá va a ser negativo. Listo. Ahora aquí también tengo nodo 2. Aquí también tengo nodo 2. Aquí también tengo que reemplazar. A ver, vamos a reemplazar entonces. Este nos lo traemos más para acá. Este nos lo podemos traer más para acá. Y este voltaje del nodo número 2 es lo que reemplazamos por este. Ahora la misma lógica acá. Esto imagínense lo que está con paréntesis. Este menos j multiplica este y multiplica este de acá.
Mm, Ya. Bueno, y entonces este de acá lo vamos a mover más cerquita. Y acá también vamos a reemplazar este valorcito. Este de acá lo vamos a reemplazar por esto de acá. Esto lo movemos un poquito más para acá. Y esto de acá nos lo vamos a traer, vamos a copiarlo. Y no nos va a entrar un poquito más largo. Ahora sí nos va a entrar. Ya listo. Y extendemos un poquito más la línea. Ya. Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer por acá? Este menos j lo puedo aquí adentro multiplicar. Este, por ejemplo, este con este de acá se puede ir, porque es lo mismo, pero con signo distinto. Entonces puede ir. Y me queda de esa manera. Listo. A ver. Entonces, acá vamos a volver a copiar esto de acá. Este 230 grados. Esto lo volvemos a copiar también. No se hace nada por esta parte. Lo podemos pasar a otro lado, pero yo lo voy a dejar ahí nomás. Y eso va a ser igual a... Entonces acá voy a tener menos j, eso multiplicado por bn3. Y acá voy a tener menos j, eso multiplicado por j, bn3. Caramba, bn3. Listo. Y acá solamente me quedó más, más bn3, jbn3, jbn3, eso dividido entre 2. Eso es lo que me quedó. Ya, entonces aquí tengo menos jbn3, aquí también tengo menos jbn3, los puedo cancelar. Cancelo, este se va con este de acá. Este menos j, este que yo tengo acá, lo puedo pasar abajo a dividir, porque si pongo j por j me va a salir j al cuadrado y no tengo j al cuadrado. Entonces, este de acá lo paso aquí abajo a dividir, o este también lo puedo pasar abajo a dividir, no importa, cualquiera de los dos. Entonces, me va a quedar esto mismo, eso mismo, va a ser igual a esto de acá. Eh, Esto se eliminó, aquí me queda jbn3 y este menos j, al pasarlo abajo pasa con signo contrario, pasa con más j, más j, ¿no? Y luego copio este acá, más, aquí tengo un medio, ¿no? 1 dividido entre 2, eso me da 0,5. Esto lo puedo escribir de esta manera. Aquí tendría 0,5 si quiere, porque acá hay 1 entre 2, eso me da 0,5. Eso multiplicado por jbn3. jbn3. Listo.
J con J se simplifica, ¿no? Listo. Entonces aquí tengo eh, menos BN3, lo paso a este lado, tendría 230 grados, va a ser igual, esto lo paso por acá, BN3 es lo que tenía, más esto de acá que pasa aquí a sumar, más BN3, eso me va a dar 2 acá, más este 0,5, J, BN3, ese BN3 lo puedo factorizar, factorizo el voltaje de BN3, entonces, voltaje de BN3, aquí tengo un 2, aquí tengo 0,5 otro. Eso es lo que me queda igual a esto de acá, 200 con grado de 30. Listo. Entonces esto pasa aquí a dividir, tendría voltaje del nodo número 3, va a ser igual a estos 200 grados, 200 con el ángulo de 30, eso dividido entre 2 más 0,5. Otra. Y esto metemos en la calculadora. Ahora, para meter esto en la calculadora, apretamos Mode y apretamos el complejo, que es el número 2. Recorremos complex, el número 2. Igual, y reemplazamos en la calculadora. Bueno, primero vemos en qué vamos a trabajar, ¿no? Nosotros estamos trabajando con radio y ángulo. Entonces aquí ponemos Shift, Mode, nos vamos en la parte de abajo y el número 2. Yo quiero el radio y el ángulo, que es el número 2, entonces 2 escribo ahí. Y ahora sí escribo lo que tengo ahí, que son 200 con el ángulo, este es para sacar el ángulo, y ángulo de 30. Eso dividido entre 2 más 0,5, eso por J. J aquí es I en la calculadora, y se saca con al y la misma letrita. Si no da una vez, apriétenlo dos veces y ya le sale ya. Listo, ahí me salió la respuesta, no me gusta, aprieto este de acá. 97,014 con el ángulo de 30, 15,96. Eso ponemos acá. BN3, 97,014 con el ángulo de 15,96, 96 grados. Listo. Entonces eso fue lo que me salió. Ahora, si yo quiero guardar este dato, aprieto Stop y aprieto cualquier letra. A, B, C. Yo voy a guardar con la letra A. Y así me tiene que salir. Y ya estaría guardado. Si le aprieto igual y lo borro. Listo. Ahora esto de acá yo lo tengo que llevar al eh, plano de tiempo. Entonces, para llevar al plano de tiempo, me fijo qué es lo que tengo, con qué estoy trabajando. Yo estoy trabajando con seno, entonces con seno, y eso es lo que vamos a poner acá. Para ir al plano de tiempo, están en su formulario. Aquí colocan plano de tiempo, aquí plano de tiempo, van a colocar escrito. Entonces va a ser BN3, lo mismo que tengo acá, que es 97,014. Y aquí en plano de tiempo lo que hacemos es aumentarle la raíz de 2 y estamos trabajando con seno, entonces aquí le vamos a poner seno de WT más el ángulo que tengo más y pongo el ángulo que tengo que es de 15,96. 15,96. Listo, y cierro. Eso es todo. Ya. Bueno, entonces este es plano de tiempo. Lo mismo hago para calcular BN2. Esto que yo tengo acá, reemplazo
en la ecuación, en la ecuación número 2. Entonces, reemplazando en la ecuación número 2, nos lo vamos a copiar este chanchillo. Nos lo vamos a copiar y lo llevamos abajo ya. Entonces, ustedes van a poner acá reemplazo en la ecuación número 2. Aquí ustedes escriben reemplazo, reemplazo, reemplazo BN3 en la ecuación número 2. Listo, entonces eso es lo que vamos a poner. ¿Qué reemplazamos esto? Entonces aquí vamos a poner BN3, ¿no? Reemplazamos BN2, yo quiero saber cuánto vale. Eso va a ser igual a BN3, lo que me dio este resultado. Eh, ese resultado, entonces lo vamos a copiar. Entonces, control V. Más J, más J por ese mismo resultado. Ya, paréntesis ahí. Listo. Bueno, entonces solamente meter en la calculadora más esto multiplicado por J, ¿no? Entonces, BN2 va a ser igual. De acá, y de hecho se pueden saltar de acá directo a este paso de acá. Si lo hace, hace salto, coloca directo el resultado. Yo lo estoy haciendo para que ustedes aprendan cómo se hace. Entonces reemplazamos acá. Recuerden que este valorcito de aquí, perdón, eh, ya. Recuerden que este valorcito ya lo habíamos guardado con A. Entonces para sacar A, para invocar A, solamente es AL y la letra A. Más, aquí me dice J, J ya sabemos que es I, va a ser AL con este acá. I. Y eso multiplicado por A. Listo. Y ya meto en la calculadora y ahí ya me arroja en el radio, el ángulo. No alcanzo a ver, aprieto este de acá. 137,198. Entonces ponemos acá 137, lo voy a colocar de color negro. 137,18 creo que era. Ángulo de a 19,8. 60,96. 19,8. 60,96 grados. Listo. Y bueno, este valorcito para no perderlo, porque nos va a servir, lo vamos a guardar con otra letra. Apretamos este y apretamos la letra B. Yo la voy a guardar con la letra B. Así me tiene que salir. Y luego el igual. Listo. Entonces esto también lo tenemos que llevar al plano de tiempo. Lo mismo que hicimos con este de acá. Entonces acá ponemos BN3. Eso va a ser igual y copiamos lo que nos dio resultado. Mm, medio 137,198 y pongo lo mismo, ¿no? Raíz de 2, esto por el seno de WT
más ese ángulo que tengo. El ángulo es de este de acá, es 60,96. Más 60,96. Listo, ya está ya. Plano de tiempo. Esto es el plano de tiempo. Aquí coloco el plano de tiempo. Listo, después de eso, después de eso, de haber calculado esto de acá, reemplazamos pues los voltajes de los nodos en las intensidades. A ver, ya tenemos entonces ahí calculado A y B. Recuerden que el nodo 3 lo hemos guardado con A y el nodo 2, aquí me equivoqué, aquí es nodo 2. El nodo 2 lo hemos guardado con B. Ya. Entonces vamos arriba y reemplazamos. Toca reemplazar en las intensidades. Intensidad de la resistencia 1 y en todas las intensidades que tengamos. Eso lo voy a hacer de esta parte de acá. A ver, para que a todos puedan ver. Ya, entonces, intensidad de la resistencia 1 es la misma que la intensidad del voltaje, ¿no? Porque tiene el mismo sentido. La misma que la intensidad del voltaje. Eso con un palito. Bueno, ¿qué más tenemos? La intensidad de la inductancia, que va de acá a este punto. Solo hay una nomás. Voy a colocar la otra. Intensidad de la resistencia 2 es la misma que la intensidad del condensador. Intensidad de la resistencia número 2 es la misma que la intensidad del condensador. Y por último, la intensidad de la inductancia. Intensidad de la inductancia. Bien, no nos olvidemos que esto va con un puntito arriba. Ya. La intensidad de la resistencia 1, ¿quién era igual? Era igual al voltaje del nodo 1 menos el voltaje del nodo 2 dividido entre 1. Entonces, este chanchito que tengo por acá me lo voy a copiar. Esto de acá que tengo, porque esta es intensidad de la resistencia 1, que es esto. Esto de acá. Ya. Entonces, copiamos esto de acá. Uy, caramba, no quiere. Ahí no. Y eso es igual. Esto dividido entre 1 es lo mismo nomás, ¿no? Va a ser voltaje del nodo número 2, que es lo que calculamos ahí abajo. Voltaje del nodo número 2 es lo que pusimos aquí abajo, ¿no? Entonces ahí vamos a reemplazar 137,1986096. Ya, 137,198 creo que era. Entonces acá reemplazamos que vale 137,1986096. Creo que ese de ahí era. 60,96 grados. Listo. Meto en la calculadora entonces esto de acá. Ya. Entonces pongo 200 con el ángulo de 30. Si quieren eso le ponen un paréntesis. Ahora menos. Esto de acá nosotros habíamos guardado con el valor de B. Entonces aquí invocamos la letra B. Listo. No alcanzo a ver, aprieto ahí. 108,46
Entonces acá va a ser igual a 108,46 y el ángulo es de -10,60. -10,60. Listo. Lo mismo para esta acá. Intensidad de la resistencia número 2. Eso lo tenemos por acá. Aquí está. Entonces nos copiamos ese chanchillo que tenemos acá. Uy, caramba. Ya. Nos vamos a copiar este chanchillo de la intensidad de la resistencia número 2. Y me salió esto, ¿no? Un poquito más abajo. Y solamente reemplazamos los datos. Entonces voy a tener voltaje del nodo número 2, que era esta, ¿no? 137, perdón. 137,198. El ángulo de 60,96. Listo. Eso menos el voltaje del nodo 3, que era de 97,014. 97,014. Ese con el ángulo de 15,96. Y eso partido en dos. Listo, metemos en la calculadora eso. Borramos esto. Pucha, era que no lo borre. Ya esto acá lo voy a guardar con la letra. No, no es necesario guardar esto, ¿sí? Mm. A ver, lo voy a guardar con la letra C, a lo que tenía anteriormente. Entonces va a ser este con la letra C. Por ahí me sirve. Ya. Entonces estamos hablando de este de acá. Es el nodo 2 menos el nodo 3. En la calculadora nosotros eso habíamos guardado. El nodo 2 era con la letra B. Entonces invocamos la letra B menos el nodo número 3, ¿no? Que habíamos guardado con la letra A. Invocamos la letra A, eso partido en dos. Para no estar escribiendo todo eso es mejor guardarlo así. Y eso me da 48,507, 48,51, 105. 48,51 y acá 105. 105,96. 96, listo. Bueno, ya saben esto en ampere, en ampere, en ampere. Esto igual lo voy a guardar con otra letra. Le voy a poner D, le voy a poner eso ahí. Listo. Ahora me toca el de la inductancia. Igual nos copiamos el chanchillo de la inductancia, que es solamente esto dividido entre J. Ya, entonces, BN2 dividido entre J. Entonces acá es BN2, eso dividido entre J. Y aquí era igual BN2. BN2 es esto, ¿no? 137,198. Eso con el ángulo de 60,96 grados. Listo, eso partido en J. Entonces, meto en la calculadora. Esto de acá les hago recuerdo que es B. Pongo B, eso dividido entre I. Para sacar I es este de acá. Listo, ya está. Bueno, entonces eso de ahí me da 137,198 menos 29,03.
137,198 menos 29,06 creo. 0,04. 0,04. 0,4. Bueno, entonces, esto también lo vamos a guardar con la letra de E, lo vamos a guardar. Por ahí no sirve, quién sabe, ¿no? Entonces ya tengo todo eso calculado, ahora solamente me toca hacer el equilibrio de potencia. Aquí ponen equilibrio de potencia. Lo escriben bien bonito ustedes. Voy a hacer el equilibrio de potencia para la fuente, para lo más facilito. A ver. Entonces va a ser, según la formulita, va a ser la corriente conjugada, ese asterisco que lleva ahí, eso multiplicado por el voltaje de la fuente. La intensidad de la fuente también es acá ya. O sea, la intensidad conjugada. ¿Cuánto es la intensidad conjugada? La intensidad del voltaje de la fuente. Aquí me fijo, es esta de acá, ¿no? Que es de 108,46. Entonces vamos a escribir eso acá. 108,46. Y la conjugada me dice que tengo que cambiarle aquí el signo. Entonces, si era positivo, aquí le vamos a poner negativo. Solamente cambiarle el signo, por eso la conjugada. Si no, copiaríamos tal cual como nos dio. Y acá 10,60. 10,60. Eso multiplicado por el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente es de 200 con el ángulo de 30. 200 con el ángulo de 30. Listo. Entonces colocamos en la calculadora. Ya, aquí no puedo sacar la misma letra porque yo me acuerdo que esto lo guardé con la letra C. Podemos verificar hasta con la letra C. Pero pasa que aquí hay un problemita, que aquí es con negativo y aquí es con positivo. Entonces, solamente vamos a tener que reescribirlo nuevo. Esto va a ser 108,46. Eso con el ángulo de 10,60. Por si acaso le pongo paréntesis. Ahora, eso multiplicado por 200 con el ángulo de 30. Y eso me da 21,69,2. 21,69,2. Y el ángulo que me marca ahí es de 40,6. 40,6 grados. Ahora esto de acá se mide en wax. Yo tengo que sacar el rectangular. De acá entonces llevo en el rectangular. Para llevarlo en el rectangular, ahorita estamos con radio y ángulo. Entonces, para llevarlo al rectangular, aprieto Shift, Mode, me voy aquí abajito en el número 2 y el rectangular sería el número 1. Aprieto igual y ahí tengo. Entonces tengo 16,470. Entonces, SF va a ser igual a 16,470. ¿Qué más? 11 más 11 más
Eh, 14, 116 y coma 59i, coma 6 y lo puedo redondear. Ahí está. Este acá vendría siendo la potencia activa y esta es la potencia reactiva. Si quieren, acá le pone potencia reactiva y potencia reactiva. Esto de acá se mide, si mal no recuerdo, se mide esta casi me acuerdo. Esto se mide VA, este se mide, esto está mal, no es kilowatt, esto es VA, esto acá si mal no recuerdo, esto es watts, y esto acá es bar, así, si mal no recuerdo. Ustedes ya verifican ahí con la teoría. Ya entonces, luego sacamos la potencia de las cargas, va a ser igual. Y bueno, en el circuito tengo resistencia, condensador y tengo inductancia. Entonces, para la resistencia, primero que nada, va a ser la intensidad de la resistencia que tengo. Pues intensidad de la resistencia 1, eso al cuadrado, por la resistencia 1. Eso más la intensidad de la resistencia 2, eso al cuadrado, por la resistencia número 2. Más, ahora vamos con la inductancia, va a ser intensidad de la inductancia L, eso al cuadrado, por ZL, listo. Más intensidad del condensador, esto al cuadrado, por Z el condensador. Listo, y no es más que solamente reemplazar acá. Entonces la potencia va a ser igual a la intensidad de la resistencia 1. Solamente en esta parte, para la potencia de la carga, solamente trabajamos con el radio que nos ha dado las intensidades. El radio del primero es 108,46. Entonces acá colocamos 108,46. Acá 108,46. Eso elevado al cuadrado por la resistencia 1, que es de un ohmio, más la intensidad de la resistencia 2, 48,51. A ver, nomás por corroborar, nomás por corroborar. Sí, 48,51. Ya, sí, 48,51. Esto al cuadrado por la resistencia 2, que es 2 ohmios, más la intensidad de la inductancia es 137,198. 137,198. Eso elevado al cuadrado por ZL. ZL, no nos olvidemos, es J. Bueno, creo que era J. A ver, ZL medio J. Ahí está. Más intensidad del condensador. Intensidad del condensador, aquí está, es la misma que la intensidad de la resistencia 2. 48,51. Entonces aquí va a ser 48,51. Eso elevado al cuadrado. ¿Esto por cuánto es? Esto es menos 2J o menos J2 también.
Ya, entonces esto vamos a poner en la calculadora. Esto de acá nos tiene que salir sí o sí esto de acá. A ver, esto de acá va a ser igual. Y tenemos 108,46. Eso elevado al cuadrado por uno, pero es lo mismo, ¿no? Más 48,51. Eso elevado al cuadrado, este por 2. Ahí está. 16,470. 16,470. Aquí, coma 0,11. 0,11,8. 0,11. Seguramente aquí me habré comido el cero hace rato. Ya, pero de esto salió esto. Ahora más, ¿cómo vamos con este de acá? Eh, bueno, solamente los números nomás ponemos acá. Entonces va a ser 137, perdón, 137,198. Eso elevado al cuadrado, menos, y acá, el número que tengo, menos 2 multiplicado por 48,51. Eso elevado al cuadrado. 14,116. 14,116,85. Se acerca. 14,116,85. J. Y listo, comprobado, es exactamente el mismo. Y ahí terminaría. Ahí terminaría el ejercicio. Entonces mide voltio ampere. Y listo. Eso es todo el ejercicio. Espero que hayan entendido. Lo he hecho paso a paso. La misma lógica se aplica para todos los ejercicios. Cuando aquí no te queda una sola variable, vos podés jugar. Este lo puedes subir arriba. De preferencia, si querés, lo subes arriba. Yo lo subo de arriba de preferencia. Para luego estar sumando. También puedo ir abajo dividiendo pues, y luego puedes factorizar. Eso sería todo. Si tienen dudas, me avisan, me consultan. Bueno, si tengo tiempo, les voy a contestar. Y que les vaya muy bien en su parcial. Hasta la próxima.